Bueno, ya estoy de regreso. Les agradezco mucho que sigan aquí con nosotros en Expectativa Noticias. Y como le decía antes de iniciar este noticiero, pues tengo la visita aquí en el estudio del doctor Manuel Espinosa, quien es neumólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y que actualmente está llevando a cabo estudios de epidemiología respiratoria. Y el tema pues es importante el que vamos a tratar el día de hoy porque se trata precisamente del coronavirus, del avance impresionante que se lleva esta cepa, este virus, pues prácticamente ya en todo el mundo. En Europa, pues varios países de Europa ya están prácticamente contaminados, por decirlo de alguna manera. Ya llegó a América también este virus. En Estados Unidos, apenas el día de ayer, el presidente Donald Trump acaba de suspender vuelos hacia Europa, entradas y salidas hacia Europa, precisamente para prevenir que siga llegando este virus a la Unión Americana. Y bueno, pues aquí en México se dice que el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pues no está haciendo lo suficiente. Así se ha expresado en algunos medios de comunicación e incluso en las redes sociales ha sido también la constante este tema. Y el día de hoy, en el Senado de la República, la fracción parlamentaria de Acción Nacional, los senadores de este partido político, el día de hoy pues dejaron ver su postura abierta, clara, en el sentido de que los gobernadores, cuando menos los gobernadores emanados del Partido de Acción Nacional, pues van a tomar medidas particulares porque no ven en el gobierno federal que se esté haciendo algo para frenar o para prevenir la llegada del coronavirus. El coronavirus ya ha cobrado muchas vidas en Europa, muchas vidas en Centroamérica, en Latinoamérica prácticamente ya llegó. Y bueno, pues este es el tema que vamos a platicar con el especialista, con el doctor Manuel Espinosa, neumólogo y estudiante, actualmente se está preparando en epidemiología respiratoria. Así que le agradezco al doctor Manuel Espinosa que nos acompañe en esta tarde-noche aquí en Canal 6.4. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Y muchas gracias, al contrario, gracias por aceptar esta invitación a venir a platicar con nosotros, porque pues hay un temor ya generalizado. Sí. Y sobre todo cuando se han publicado pues infinidad de cosas, muchísimas notas periodísticas que hablan de que el coronavirus pues ya está en todos lados. En México pues hay un temor de que también llegue, ya hay algunos casos localizados en algunos estados de la República, incluso en la capital del estado, en Chihuahua, en Querétaro, en la Ciudad de México, y se habla de que a 100 kilómetros cruzando el río Bravo, en estados como en Phoenix, en Arizona, pues ya también hay varios casos. ¿Cuál es la situación del coronavirus, doctor Manuel Espinosa? ¿Es realmente un peligro para el mundo, a pesar de los resultados que ya hemos estado viendo? ¿Es un peligro que llegue a México y que cobre también varias vidas, como ya lo hemos visto en algunas partes de otros países? Estamos preparados en México, en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, para hacer frente a una contingencia como la que estoy presentándole en este momento, porque también ahorita le voy a mostrar algunas imágenes de medios de comunicación pues de varias partes del mundo que hablan, sobre todo una muy en particular que se publica hoy en un periódico, en la prensa escrita, donde se habla de que dentro de 18 días, ya tendremos también muchísimos casos del coronavirus en nuestro país. Le agradezco mucho que esté aquí. Gracias. Adelante, doctor. Pues las infecciones emergentes, a eso le llaman infecciones nuevas, sí. Son virus que nacen de combinaciones, un virus de un humano a un animal, y ellos tienen la alta capacidad de ser letales. Sí. Entonces, cuando ya surge una infección nueva, el problema es que nuestro organismo, en la población mundial, no tenemos defensas. Y de hecho esa es una de las características de la definición de pandemia. Pandemia no es sinónimo de muerte. Eso es lo primero que hay que dejar claro. En años previos, la pandemia se definía como la presencia de una infección en diferentes regiones del mundo con una mortalidad significativa. Pero desde hace un par de años, yo creo, ya no
ponen la palabra mortalidad significativa. Ya con el solo hecho de que se propague a diferentes áreas del mundo, ya se considera pandemia, pero no muerte. Entonces, sí es algo serio porque es una infección nueva y cualquier persona somos susceptibles, pero hay quienes son más susceptibles. Por ejemplo, diabéticos, sí. Personas que ya tienen una enfermedad previa, personas que lamentablemente tienen cáncer y se encuentran en tratamiento con quimioterapia, esas personas son muy susceptibles. En el 2009 hubo una pandemia que generó mucha mortalidad y en esa pandemia se identificaron los grupos de riesgo y los grupos de riesgo eran personas de mediana edad. Antes se vacunaban a menores de 5 años y después de los 60 años. Pero no era común que para influenza se vacunaran los de medio de ese grupo. Y esos fueron los que murieron en la pandemia de influenza. Y sobre todo porque no estaban vacunados. En esta ocasión, ya a la fecha, como es algo serio y es algo que ya está en el mundo, ya hay más de 200 artículos científicos acerca del COVID-19. De hecho, el nombre es SARS-CoV-2, porque se parece a la pandemia de SARS de China del 2002. Y la enfermedad se llama COVID-19. Pero ya hay muchos artículos al respecto hablando de transmisibilidad, hablando de tratamiento, o sea, ya hay un tratamiento. Hay todavía algunos tratamientos en estudio, pero que han dado buenos resultados y sobre todo ya hay varios grupos de investigadores que están trabajando en la vacuna. Entonces, si es algo serio, es inevitable la llegada a nuestro país. Llegó el 27 de febrero. Pero estos casos hasta el día de hoy han reportado 11 casos positivos y además son positivos y además hay sospechosos y hay un grupo de portadores asintomáticos. ¿A qué se refiere? Me han hecho esta pregunta. Una persona asintomática es que trae la infección dentro, trae el virus dentro, pero no ha desarrollado la enfermedad. Sí. Entonces, que es portador. Ajá, es un portador, pero sí tiene la infección, sin embargo no tiene síntomas, asintomático, así se le denomina. Sí. Entonces, la llegada a nuestro país es inevitable, pero México es uno de los países que más empeño han tenido en epidemiología. O sea, la epidemiología es la ciencia que se encarga de estudiar la transmisión de las enfermedades y además de la distribución de las mismas. Y la epidemiología en México siempre ha sido muy buena en nuestro país, pero a partir de la pandemia del 2009 se aprendieron muchísimas cosas. O sea, ¿qué se aprendió? La pandemia cuando se declara en 2009, que sigue y seguirá siendo más letal, la H1N1, influenza, declararon aparentemente a retrospectiva antes, se asustaron antes, tomaron medidas que fueron finalmente drásticas y que impactaron en el Producto Interno Bruto. Cerraron playas, cerró Cancún, cerró la Ciudad de México. Andar en la Ciudad de México y que no hubiera personas, carros, eso es algo impresionante. Sí. Pero ahora, sí se aprendieron cosas, por ejemplo, el lavado de manos lo aprendimos en influenza. Sí. Ahora ya, con base en esos aprendizajes, se está actuando muy bien. O sea, yo sí meto las manos al fuego por la epidemiología mexicana. O sea, es algo muy, muy puntual, porque ya tenemos formatos. Si llega una persona con síntomas, ya tenemos formatos para llenar, ya nos definen las operaciones a realizar, cómo definir a un caso, qué tenemos que hacer, puntos clave, y si no tenemos esos puntos clave nos perdemos, pero ¿qué cree? Los tenemos esos puntos clave. A ver, quiero entender entonces que si llega la pandemia, el coronavirus a México, en grandes proporciones, como ya lo conocemos en otros países, me está diciendo que no es así, me está diciendo que es grave, que sí es serio. Es serio. Pero ¿podemos tener respuesta médica, medicamentos en México, especialistas en la materia? ¿Podemos tener camas, hospitales, como sucedió en China, que en 10 días construyeron un superhospital y que hoy en día ya es insuficiente, por cierto? ¿Podemos tener esa seguridad de que vamos a poder ser bien atendidos aquellos mexicanos, o bueno, los mexicanos que podamos contraer ese virus, que tenemos la capacidad médica y de medicinas para poder salir adelante? Sí, o sea, ¿sí lo tenemos? Antes de responder esa parte, sí quisiera dejar claro que cuando hay una infección, en este caso respiratoria, hay infecciones, bueno, ya vimos, portadores asintomáticos. Número 2, enfermedad leve, moderada y grave. Sí. Entonces,
Los portadores asintomáticos no tienen otra cosa más que estar en casa bajo vigilancia y se les otorga un tratamiento que ya se describió. De hecho, el día que llegó a México, ese día se describió un tratamiento a nivel mundial. Sí. El leve también es recomendable estar en casa. Moderado y severo ya deben estar en hospital. Severo es en terapia intensiva. Sí. Los casos que se han reportado en nuestro país gracias a la contención que se está llevando a cabo, porque sí se está llevando una contención epidemiológica, son leves. Entonces, si llega la pandemia, obviamente en números, si aumentan, no sé, ahorita son 11, pero un ejemplo, entendiendo su pregunta, si llegara a haber 10,000 enfermos, 20,000 enfermos, por estadística va a haber muertos. ¿Sí? ¿Quiénes? Pues los fumadores, los que tienen diabetes, los que tienen cáncer, o sea, esos son los de riesgo. Que ya traen un problema de salud preexistente, y ya sí, lo tienen. Y ya se describió, se está describiendo que esas personas son los que están siendo más afectados. Por lo tanto, las medidas preventivas para toda la población es lavarse las manos, saludar de mano. Bueno, ahorita nos saludamos de mano, pero ahorita no hay COVID-19 aquí. Entonces, esas medidas preventivas incluyen también acudir al médico pronto. Yo he visto ya personas aquí en la ciudad, en el país incluso, yo he visto personas que ya traen cubrebocas y que ya fueron a comprar cantidades de cubrebocas en los centros comerciales, en las grandes tiendas, y gel. ¿Sirve de algo que se estén haciendo esas compras? No. ¿No? No sirve, y lo digo contundentemente, no. ¿Por qué? Porque también está bien descrito que las personas que tienen que utilizarlos son los, supongamos que usted y yo estoy enfermo, me he hecho la bolita, sí. Yo estoy enfermo y ando tosiendo, y toso mal, así sin toser. Es correcto toser en la parte interna del antebrazo. Sí. Yo debería de traer un cubrebocas, y si usted me está cuidando, usted me va a atender, usted también. Pero ahora vamos a poner otro escenario. Usted y yo estamos en algún bar y nadie tiene enfermedad, no es necesario traer el cubrebocas. Lo único, es más, puede ser deleterio, puede dañar más. ¿Por qué? Porque he visto personas que traen cubrebocas y están constantemente agarrándose la cara y sí. Levantando su cubreboca. Pues, ¿qué cree? Eso no sirve, no solo no sirve, puede ser más dañino, porque nosotros traemos las manos sucias y nosotros mismos nos llevamos la infección a la cara. A ver, doctor, ¿usted qué opina de la medida pues tan drástica que acaba de tomar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de cerrar pues los aeropuertos, los vuelos de entrada y salida hacia Europa? ¿Qué opina usted de eso, sobre todo cuando México tiene sus fronteras abiertas totalmente? Son medidas epidemiológicas que, si bien no puedo juzgarlos, pero sí quisiera, ese es el momento para comentar esto. Existen niveles de contención. El primer nivel de contención fue lo que se está haciendo en México, que es ingresa una persona que se detecta que trae la enfermedad, inmediatamente se buscan a sus contactos para realizarle los estudios correspondientes. La mayoría de los casos son importados, ¿sí? O sea, que llegaron de otro país, hubo de China, hubo de Italia. El nivel de contención 2 es cuando ya se propagó la enfermedad y ya hablamos de cientos de enfermos. Y ahí ya tenemos que buscar mantener a la población, ya sea en su domicilio o mantenerlos en vigilancia extrema. Pero los que ya si pasamos a un nivel en donde hay miles de personas enfermas, ahí en ese momento es en donde ya se tienen que llevar a cabo medidas como la que está tomando Italia, como la que está tomando Estados Unidos. Y Estados Unidos, sí es bueno comentar que Estados Unidos ya se considera como China e Italia lugar en donde hay infección comunitaria, o sea que ya se transmite en la comunidad. O sea que si cruzamos porque miren nada más este mapa, es verdaderamente impresionante, todo lo rojo es lo que ya es los países afectados, donde ya hay presencia del coronavirus. Es decir, que si nosotros vamos a Estados Unidos, a cualquier ciudad de los Estados Unidos, ¿ya vamos con el riesgo de contraer la infección? Sí y no a la vez. Antes de el mapa que acaban de mostrar, los puntos rojos no precisamente quiere decir que sean todos muertos. No. ¿Dónde está el coronavirus? Lo comento porque en la misma población y en las redes sociales preguntan eso, que si realmente a donde llega mueren personas. Pero no, ahora aquí en Estados Unidos, aquí en El Paso, todavía no se han detectado casos. Aquí cerca de Albuquerque también ya mencionaron que... ¿En Phoenix ya? Ajá, entonces, eso es, si una persona viene de esos sitios donde surgen los casos, ahí sí pudiera provocar. Por ejemplo, fue
Yo estuve en la Ciudad de México cuando dijeron que ya había coronavirus, había un caso. Y si yo vengo a Juárez, ¿ya debo traer coronavirus? No, ¿por qué? Porque no, ni estuve en contacto con la persona, no necesariamente ya todo México lo tiene. Si vamos a Estados Unidos, hay sitios, hay diferentes ciudades en donde ya se ha transmitido la enfermedad a la comunidad, no solo los contactos. Entonces ellos ya entraron en un nivel de contención 3, en el que ya de plano quieren cerrar las fronteras. Sin embargo, pues va a impactar económicamente a nivel mundial. Sí, económicamente ya impactó. Sí. Entonces, esta situación en un futuro, lamentablemente hasta en un futuro vamos a ver si fue precipitada o fue correcta. China, no se ha hablado de eso, China ya está reportando menos de 100 casos diarios, 34 casos diarios, o sea, va a la baja. Sí. Por lo tanto, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viendo en Italia el incremento de los casos. Eso quiere decir que si logran contenerlo, pueden disminuir los nuevos casos. Pero va a llegar a México, es inevitable, llegó desde el 27 de febrero, todavía están leves. Sin embargo, no podemos, sin hablar políticamente, ¿verdad? Porque ese es otro punto. Sí, que también ha afectado mucho. Este tema en la política ha sido devastador. Pero lo que comentaba es, puedo ser yo el presidente y aunque esté haciendo todo lo posible, van a hablar mal. Entonces, esto no depende del presidente. Todo esto depende de los cercos epidemiológicos, que sí se está haciendo algo. O sea, sí estamos preparados para identificar a la población dañada, estamos preparados para localizar a los contactos. Hay formatos muy claros y ya, como ya sabemos lo de los medicamentos, bueno, en su momento si llegara a ver esto, sí se va a otorgar un tratamiento. Cuando la influenza se dio el tratamiento de los Oseltamivir, que es el fármaco, el genérico, este fármaco se guardó y era solamente bajo prescripción. Pues qué bueno que nos comenta todo eso, doctor, porque mire, el tema de hospitales y de medicamentos, de medicinas, del surtir a los hospitales de medicinas, pues ha sido un tema que ha estado vigente ya por muchos días, semanas, tal vez 2, 3 meses, cuando hemos visto en medios nacionales que no se cuenta con los tratamientos, por ejemplo, de niños con cáncer, por ejemplo, de otro tipo de enfermedades. Y ese es el asunto. Cuando nos hablan de que va a llegar el coronavirus y que ha causado muchas muertes en otros países, pues obviamente nos asustamos. Sí, da miedo. Nos asustamos los mexicanos. Pero qué bueno que usted está aquí para comentar eso, porque yo creo que también este es un tema de comunicación. Sí. Yo creo, doctor, a menos de que usted opine lo contrario, yo creo que también el gobierno, cualquiera que sea, estatal, municipal o federal, no han sabido también tratar este asunto mediáticamente. Y eso ha creado también pues un estatus de temor entre toda la población, porque dicen, ya llegó el coronavirus, ya hasta aquí. Sí, eso yo creo que sí es importante dejarlo, o sea, aquí sobre la mesa. Claro. De que una cosa es que llegue la infección y la otra es que vaya a matar a los enfermos. Pero si informamos de una forma amigable, va a ser más fácil que no caigan en pánico. Ahora, no es lo mismo comparar un antiviral que puede costar 200, 300 pesos por 5 días, a una quimioterapia que tal vez cuesta 10,000 a 50,000 pesos. Entonces, por eso es más fácil que esos fármacos pueda ser una faltante. Sí. También puede llegar a faltar el antiviral, por supuesto, ¿verdad? ¿Ahorita no hay? Sí hay, pero sí ha habido días en los que de repente no hay. Sin embargo, aquí hay muchas farmacias en las cuales sí, bueno, yo en mi consulta indico el tratamiento antiviral y pues no hemos tenido problema para que falte. Sin embargo, pues lo más importante es que la gente no tiene que hacer compras de estos medicamentos, por eso son bajo prescripción médica. Correcto. Entonces, sí hay. Ahora, el nuevo tratamiento que surgió, que ya existía en el mundo, es la cloroquina. Cloroquina es un fármaco que es un antiinflamatorio, se utiliza también para malaria. Y se ha utilizado en otras situaciones. Ahorita ya se sabe que tiene actividad antiviral también. Y ese fármaco es accesible en las farmacias. Bien, existe en todas las farmacias, la cloroquina. La cloroquina. Entonces, ¿sin receta médica? Sí, la cloroquina sí. El antiviral sí se tiene que dar, pero lo ideal es de que estos fármacos se den previa valoración médica. Entonces también el mensaje es decirle a las personas, acérquense al médico en caso de síntomas. ¿Por qué?
porque cuando la influenza, repito la influenza se debe comparar ahorita coronavirus con influenza por la letalidad. Influenza es más letal, coronavirus no es tan letal, pero estamos viviendo una pandemia en tiempo pues real. Qué interesante eso que dice, que es más letal la influenza que el coronavirus. Y sigue estando vigente en Estados Unidos, sí. en el mundo. Sí. Pero la influenza sigue siendo más letal, entonces la infección, las personas cuando la influenza se acercaban tarde al médico. Entonces ya llegaban con enfermedad avanzada y llegaban prácticamente a morir al hospital. Pero ahorita coronavirus ni llegan ahorita al hospital y tampoco llegan en condiciones de moribundos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desde antes empezar, acérquense al médico en caso de fiebre, si tiene asma, si tiene EPOC, si tiene fibrosis, cáncer, diabetes y tiene síntomas de malestar o resfriado, vayan al médico, no minimicen sus síntomas, es lo que siempre he dicho yo, no los minimicen. ¿Por qué? Pues porque no son médicos. Y una infección como el coronavirus es como si fuera una gripe muy severa. ¿Que se puede atender? Sí, si se atiende a tiempo y si no ya hay tratamiento. No representa problema. No, o sea, se acercan a tiempo, no debe haber problema. Obviamente, si llegan 10 días después de que inició el padecimiento, claro, aunque haya sido inicio leve y tiene cáncer o tiene diabetes, pues se va a complicar. Doctor, pues nos tranquiliza porque efectivamente ha habido una explosión de información por todo el mundo. Ha habido las redes sociales que son implacables en este tipo de temas. Sí. Hay que estar bien informados. Sí, yo he platicado en varios foros y sí, agradezco y saludos a la audiencia. He platicado en varios foros al respecto. No es que no lo tome en serio, sí se debe tomar en serio, sí, pero la prevención siempre es mejor. Por Entonces, supuesto, sí se debe tomar en serio. Ok, pueden llegar a haber 10,000, 20,000, 30,000 casos. No se puede que a lo mejor todos sobrevivan. Prevenir es vivir. Sí. O sea, entonces, pandemia, que ya se declaró pandemia, no es sinónimo de muerte. La pandemia se define como los números de casos que sobrepasaron un país y se encuentran al menos 2 regiones diferentes. Sí, que ya rebasaron fronteras. Y, sí, y ya nos encontramos en esa parte, pero en la definición de pandemia de la OMS ya retiraron la palabra mortalidad. O sea, antes era una transmisión de una infección fuera de 1 o 2 países y que tiene una mortalidad significativa. Ahora no, ahora es solo que sobrepasa fronteras y que va a contagiar a las personas y sí es altamente contagiosa, pero no quiere decir que se mueran todos. Yo siempre pongo en las redes sociales tasa de letalidad. La tasa de letalidad me dice las personas que fallecieron por esa enfermedad. Nos dice nuevamente su página para que la gente que nos está viendo pues lo pueda visitar y conocer. Sí, claro, más a fondo la página de Facebook es Dr. Manuel Espinosa Hernández, Neumología. Correcto. Está un tórax y ahí constantemente, yo creo que casi todos los días estoy publicando actualizaciones epidemiológicas, números amigables para que los comprendan, como si se debe usar cubrebocas, lavado de manos, todas las medidas preventivas. Incluso he publicado sugerencias para los médicos, sí, en general, el médico general, cualquier especialista, que no den antibióticos. Primero den un antiviral antes de iniciar un antibiótico, sí, porque eso es muy frecuente, muy importante, porque nosotros mismos generamos resistencia, pero los antibióticos no matan virus. Entonces sí debemos estar, si buscamos la literatura y tienen dudas, pues que se acerquen a preguntar, claro, porque es más fácil interpretar. Por ejemplo, si yo quiero interpretar algo de arquitectura, de ingeniería, sí, pues yo no sé, pero puedo leer que dice que está mal construido algo y ya si pregunto al experto, pues ya nos puede sacar de duda. Lo mismo en salud. Doctor Manuel Espinosa, neumólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, actualmente investigador en epidemiología respiratoria, pues le quiero agradecerle mucho que haya venido a platicar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes, son expresiones muy importantes que ojalá y que nuestro público que nos ven en todo el estado de Chihuahua, pues las tome muy en cuenta y que también con esto se despejen todas esas dudas y temores que se tienen sobre esta pandemia. Sí, y de esta pandemia, yo soy egresado del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ya en el posgrado, sí, en la UNAM, ahí en la Ciudad de México, en Tlalpan. Y ahí a todos los egresados pues nos explican todo esto de investigación, epidemiología, etcétera. Y en lo personal me tocó estar al frente en la influenza
en 2009, que prácticamente se extendió casi hasta el 2014. Nos tocó estar presentes y ahora el que esté sucediendo esto, pues básicamente nos convertimos en educadores en salud, entrenadores de epidemias, pandemias, y sobre todo lo que importa no es tanto de que hey, vayan a mi consultorio, no, en la página pueden hacer las preguntas y con gusto yo se las respondo personalmente. ¿Será por eso también que el presidente López Obrador dice, es que no se asusten, estamos preparados, tenemos a los expertos, tenemos el recurso? Sí, y sí se tienen, o sea, sí se tienen. En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias constantemente están publicando las actualizaciones y estoy seguro que si llega la pandemia fuerte aquí a México, van a ser ellos o cualquier lugar del país, pero que esté entrenado en esta área, los que se van a publicar los reportes acerca de cuál es el comportamiento de la enfermedad en nuestra región. Bien. Doctor, pues muchísimas gracias. No, hombre, si algo gracias, quiere usted agregar. No, pues nada más es eviten la desinformación. Claro. Hay anuncios falsos que andan circulando, también lo pueden encontrar en mi página de Facebook. Eviten caer en la exageración del miedo, porque aquí lo que deben comprender toda la población es que estamos en una pandemia en tiempo real. En tiempo real. Muchas personas no supieron que hubo pandemia en 2009 y que inició en México. Ahorita sí saben y lo ven porque todo el mundo tenemos redes sociales. Sí. Entonces, infórmense bien y si tienen duda, acérquense, pregunten con mucha confianza y se les va a informar y acérquense al médico en caso necesario, es el mensaje, y lávense las manos. Bueno, pues los saludo ya con más confianza, doctor. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Bueno, vamos a una pausa y regresamos aquí en Expectativa Noticias.